Estoy muy contento de estar por fin aquí, después de esta subida un poco accidentada, pero me habría gustado participar con vosotros en el curso, en las jornadas anteriores. He tenido primero un viaje y luego ayer estuve en Madrid, pero era imposible. Por la tarde hubo una especie de acto convocado por la Secretaría de Estado de Cultura, no sé si alguno de vosotros estaría y tal, en fin, tenía bastantes cosas en Madrid que me impedían subir. Me habría gustado asistir a algunas ponencias y los debates que sé que habéis tenido, y Ana me ha tenido al tanto. Tenía mucho interés en venir a clausurar el curso, aunque quiero decir que siempre que intervengo, las escasas veces en que intervengo en ciclos de Educatizen, lo hago con cierta inseguridad, porque naturalmente no soy un especialista en estos temas. En realidad, como sabéis, los directores no son especialistas en nada, y esta es una especie de cruz constante, de estigma constante, porque vengo aquí y no soy especialista en esto, pero mañana tengo que explicar Zurbarán y tampoco soy especialista en Zurbarán. Y al otro día pues tengo que hablar de los presupuestos y no sé absolutamente nada de presupuestos. Y la profesión del director es como la de los políticos o la de los periodistas, un constante amateurismo que crea mucha inseguridad. Yo, por lo menos, con los años no me acostumbro a esta sensación de habré metido la pata, la incertidumbre de habré dicho una cosa que suena a los expertos, les suena rara, o incluso la certeza, he metido la pata, porque he dicho no sé qué y no era así, ¿no? Pero bueno, son gajes del oficio. Cuando hablé con Ana de cómo abordar esta última sesión, me habló de la socialización de los museos. Y, yo escucho a Ana, que no me dice muchas cosas, pero algunas palabras que deja caer me apropio de ellas y trato de hacer algo con ellas. Y entonces estuve pensando, llevo mucho tiempo trabajando en una especie de colección o de proyecto que probablemente nunca llegaré a escribir, que tengo escrito solo a medias, sobre experiencias de epifanía, experiencias de revelación en el museo. Historias reales, historias de ficción e historias a medio camino entre la realidad y la ficción, de gentes que han vivido experiencias de revelación decisivas en el museo, de personas que han vivido una conmoción y una conversión al contemplar una determinada obra de arte. Y tengo un inventario, un catálogo de esas historias que voy desarrollando, y en particular en el siglo XIX, que es a partir del romanticismo tan pródigo en experiencias de revelación y de arrebato, en experiencias semejantes al enamoramiento, al coup de foudre, ¿no? Pues hay una lista muy interesante de sujetos que vivieron en la visita al museo una transformación personal decisiva. Por ejemplo, Ruskin ante las bodas de Caná de Veronés en el Salón Carré del Louvre. Walter Pater ante Mona Lisa, también en el Salón Carré del Louvre. Por ejemplo, Van Gogh ante la novia judía de Rembrandt en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Por ejemplo, Huysmans ante el altar de Isenheim en el Museo de Colmar. Por ejemplo, Dostoyevsky ante el Cristo muerto de Holbein en el Museo de Basilea. Artaud ante las hijas de Lot de un autor desconocido
Beckett ante un autorretrato de Giorgione en el Museo de Brunswick, y así sucesivamente, y así siguiendo y siguiendo. Y hablando con Ana de lo de la socialización, empecé a pensar, descubrí súbitamente que todas las experiencias que yo estaba inventariando, todas esas epifanías en el museo, eran experiencias radicalmente individualistas e incluso, diría, solipsistas, ¿no? Donde el encuentro se daba tete a tete entre el individuo que normalmente relata la experiencia y la obra de arte, y esa experiencia casi no excluye a los demás, ¿no? Hay casos en que esa exclusión se produce de manera muy manifiesta. Por ejemplo, cuando Van Gogh viaja con un amigo suyo a Ámsterdam y se queda delante de la novia judía, el amigo le tira del «vámonos, venga, ya, acaba ya, que llevas aquí media hora», y él no le oye, no le hace caso, porque está absorto en la novia judía, y luego le explica que se quedaría allí una semana viviendo a pan y agua dentro del museo, contemplando la novia judía de Rembrandt. La experiencia típica, la experiencia clásica de la absorción y de la revelación ante una obra de arte y de la conversión espiritual ante una obra de arte ha sido descrita, sobre todo desde el romanticismo, como una experiencia solipsista y monológica, como un monólogo del que la experimenta. Y entonces me puse a pensar si no había experiencias de otro tipo, experiencias verdaderamente sociales, contadas, por ejemplo, en la literatura sobre museos, en las historias que se cuentan sobre visitas a museos, por ejemplo, en la literatura del siglo XIX, que es mi territorio favorito. Y entonces me empecé a acordar, claro, hay un número de usos del museo como escenario, por ejemplo, de encuentros amorosos. Eso sí sucede, ¿no? Chico conoce a chica donde sea, en el Salón Carré del Louvre, por ejemplo, que es un lugar particularmente marcado. Por ejemplo, hay una novela temprana de Henry James, que era un autor muy aficionado a utilizar los museos como escenario en sus novelas, por lo menos como decorado, no siempre necesariamente como un elemento importante de la trama argumental, pero con frecuencia como decorado. Y hay una novela temprana suya, El americano, donde el protagonista, Christopher Newman, que es un millonario joven americano que llega por primera vez a Europa y visita el Louvre, conoce a una chica que es una copista allí en el Salón Carré. Y hay una especie de coqueteo que termina siendo una transacción económica, una estafa, porque a Newman le piden 2.000 francos por una copia mala de la Inmaculada de Murillo, de la que volveremos a hablar enseguida, ¿no? Pero bueno, estas escenas de chico conoce chica no son, de todas formas, no son lo que yo andaba buscando, una experiencia social de la visita al museo. Y ya me acordé, al final, de una escena importante en una novela muy conocida, la novela L'Assommoir, traducida al castellano como La taberna, de Émile Zola. Y a partir de ahí comencé construí las dos historias que os voy a contar, en las que me voy a centrar. Bueno, entonces, como veis, el título se nos ha quedado un poco caduco. El título lo puso Ana a instancias mías. Le dije, pon el título que quieras, cuando todavía no sabía muy bien de qué iba a hablar. Y bueno, no sé si al final, probablemente sí vamos a hablar de los nuevos modelos de museos, pero en fin, como decía McLuhan, avanzamos hacia el futuro mirando por el retrovisor. Entonces voy a hablar sobre todo del pasado histórico del último siglo de los museos. Antes de comenzar a hablar de las dos historias, de los dos relatos que quería traeros,
quería hacer una breve introducción con algunas imágenes de fotógrafos sobre este asunto de la experiencia individual, la experiencia solipsista y no solo individual, sino solipsista, en el sentido de que uno se aísla en una burbuja, y la experiencia social del museo. Os decía que desde el romanticismo casi me parecía que la experiencia del museo se había individualizado radicalmente. Pues de esta individualización quedan huellas por ejemplo, en la fotografía del siglo XX y en cómo se retrata a los espectadores de los museos. Un ejemplo muy evidente. Dos fotografías de un famoso fotógrafo, David Seymour, de mediados del siglo XX, una de ellas archiconocida, que representa al gran connoisseur Bernard Berenson al final de su vida, a los 90 años, visitando la Galería Borghese y contemplando a Paulina Bonaparte como Venus Victrix, Venus victoriosa. He estado hace poco visitándola, es una sala increíble, por la que además entra el sol a raudales, con las ventanas abiertas, en ese estilo relajado de los museos italianos, pero bueno, como es escultura, sobre todo lo que tenemos ahí, en esta sala por lo menos, pues no parece que sea muy dañino. La visión de Seymour es maravillosa en cómo define ese tête-à-tête. Es el viejo connoisseur, con la experiencia de toda su vida, que se enfrenta a la obra de arte, pero es más, es la fragilísima mortalidad de un anciano frente a la eternidad absolutamente inmutable de la diosa. O sea, lo que se pone de manifiesto ahí no es solamente la confrontación entre el espectador y la obra, sino entre mortales y dioses. Somos perecederos y este hombrecillo va a desaparecer en poco tiempo y Paulina seguirá ahí como Venus Victrix para recibir, por ejemplo, hay unas fotos muy divertidas de Mussolini y Hitler visitando la Galería Borghese, donde los atuendos de Mussolini y Hitler resultan más grotescos que de costumbre, en contraste precisamente con la desnudez de la diosa, ¿no? Ahora comparad la fotografía de Seymour con una fotografía de Seymour un poco anterior, del famoso Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, con estas turistas probablemente americanas, ¿no? Contemplando una Venus calipigia que se vuelve para mirarse las nalgas, ¿no? Es una fotografía de grupo, presentimos que puede haber incluso más gente por ahí detrás en la penumbra, e inmediatamente la caracterización de la multitud en la fotografía de museo se presenta como satírica. Es decir, la dignidad, la solemnidad, la sublimidad de la escena de Berenson contemplando a Venus Victrix deja paso a una escena como costumbrista, donde unas señoras un poco probablemente ñoñas miran con una mirada un poco reprobatoria a esta criatura pagana y descocada. Se trata, fijaos, del mismo juego, el espectador ante la obra como el mortal ante los dioses, pero aquí lo tenemos no en forma de tragedia, sino en forma de farsa, ¿no? En la mayoría de los casos de fotografías que he encontrado donde la multitud, aunque sea pequeña como en este caso, se abra camino, es para contarnos una historia. Cuando un grupo se sitúa ante un cuadro, lo que el fotógrafo termina contándonos es una historia cómica, que puede ser de una comicidad tierna o de una comicidad amarga, una comicidad sarcástica. Puede hablar de, por ejemplo, de las inquietudes sexuales de los preadolescentes o de los adolescentes ante
el que yo creo que es el cuadro más perverso de toda la historia del arte, la alegoría de Bronzino, o puede hablar, por ejemplo, de la degradación de las obras de arte en un contexto masificado, multitudinario. Este es un género, por supuesto, muy frecuentado. La pobre Venus de Milo navegando sobre una masa indistinta, donde no tienen... También es sátira, también hay sátira aquí, en ese contraste, en ese contrapunto entre la... Y no digamos, por ejemplo, en las series de Thomas Struth. Thomas Struth, desde los años 80, es bien conocida su dedicación a los museos y al público de los museos. Empezó por el Louvre, en el 2005 hizo esta serie del Prado, que es particularmente vivaz, ¿no? Porque presenta a un grupo de escolares en la sala de las Meninas, y primero hay muchas fotos en esta serie, hace dialogar al grupo que está en la sala con el grupo de figuras, entre ellas también niñas que están en el cuadro, pero las figuras de la sala terminan como comiéndose el cuadro, verdaderamente son abrumadoras y además pasan del cuadro, o sea, no están, casi todos ellos no están mirando al cuadro, tienen sus propias ocupaciones. En ese sentido también hay un componente subyacente de sátira. La sátira no tiene por qué ser, como digo, sarcástica, pero hay un contraste, diríamos, entre el ideal y la realidad prosaica. Una de las últimas series de Thomas Struth, bueno, que sigue desarrollando, es Audience, en la que describe al público sin la obra de arte, sin la presencia de la obra de arte. ¿Sabéis qué es esto? Claro, sabéis que están mirando, ¿no? El David, claro, en la Academia de Florencia. Toda la serie de la Academia de Florencia se hizo con una cámara ante el público sin mirar a la obra, solo para ver los gestos de asombro, de admiración y tal. Y luego ha hecho otras en el Hermitage, siempre plantando la cámara a la audiencia, convirtiendo a la audiencia en protagonista. Esto es, por otra parte, tremendamente actual en lo que se refiere naturalmente al modo de trabajar de los museos, a la actitud de los museos. Siempre se dice, yo desde luego lo llevo diciendo desde que entré en el museo, que me parece la transformación más importante de nuestro tiempo, que el foco de la actividad de los museos, el centro de los valores de los museos, se ha desplazado de las colecciones a los visitantes, ¿no? No es que las colecciones hayan dejado de importarnos, pero sí es verdad que los museos han dejado de ser una cámara del tesoro, dedicados fundamentalmente a custodiar, a preservar unas obras de arte valiosísimas, y se han volcado en la caza y captura de los visitantes como un tesoro económica y culturalmente al menos tan valioso como las propias obras de arte. Y con esto termino el exordio este sobre la multitud caracterizada con rasgos satíricos. Y vamos al pasaje, al capítulo 3 de la novela de Zola, L'Assommoir, La taberna, de 1877, que sabéis es una novela en la que se describe la vida de las clases populares, la vida del proletariado de París, en un barrio. Bueno, los personajes por su apellido están encadenados con otros personajes de la saga de Zola, Le Rougon-Macquart, pero en este caso el foco está muy concentrado en, como lo está también, por ejemplo, en El vientre de París, en las áreas, pues eso, proletarias, obreros, artesanos, etc. La protagonista de la novela, Gervaise Macquart, se casa en el capítulo 3 con Coupeau, con un tipo que se llama Coupeau. Y tiene lugar la boda, y después de la boda tienen pensado, todos los amigos y los parientes, hacer una excursión al campo, pero se desencadena una tormenta.
y entonces a alguien se le ocurre la idea de acercarse al Louvre para visitar el museo, que la mayor parte de ellos no han visitado jamás. Ya es significativo de la caracterización satírica el hecho de que los visitantes, este grupo formidable que va a visitar el museo, se vean un poco forzados a refugiarse en el museo, que no vayan del todo, no ha sido la primera opción por lo menos, sino que van allí porque un contratiempo les ha obligado a ello. Entonces, Solá describe con mucha zumba, con mucha guasa, cómo se dirigen al museo y enseguida uno de ellos, que se llama Monsieur Madinier, y que es como un poco más culto que los demás, dice que ha conocido a un artista que con el cual a veces ha venido al Museo del Louvre, se pone a la cabeza de la comitiva para explicárselo. O sea que Madinier va a ser el educador improvisado que les va a conducir en esa aventura de la primera visita a un territorio desconocido. Madinier toma el mando con un gesto un poco autoritario y la multitud le sigue dócilmente. Y entran por la planta baja y lo primero que se encuentran es con el Museo Asirio. Yo no sé si está un poco cortado de allí. Sí, se queda un poco la imagen. Lo primero que se encuentra es el Museo Asirio, que se había creado en el Louvre, se había inaugurado en 1847, era uno de los, no sé, era algo relativamente vanguardista, avanzado entonces y completamente extraño al gusto popular. Entonces, la entrada por el Museo Asirio para el grupo de Madinier supone un pequeño shock ya. Dice Solá que le recorre un petit frisson, un escalofrío, ¿no? Al verse ante aquellos colosos de piedra, dioses de mármol negro, mudos en su rigidez hierática, bestias monstruosas, mitad gatas y mitad mujeres, figuras muertas con la nariz pequeña, los labios hinchados. Todo les pareció muy malo, très vilain. Se trabajaba de manera más bonita hoy la piedra, hoy en día que entonces, dice. Solá escribe todo el tiempo en estilo indirecto libre, o sea, diciendo las cosas sin citar, entre comillas, por supuesto, diciendo las cosas como si hablaran la multitud, como cediendo la palabra al grupo de la boda de Gervais. Entonces enseguida Madinier les dice, no, hay que ir al primer piso, y que es donde están las cosas importantes. Olvidaos de esto de los asirios, vamos al primer piso. Y entonces se meten en una galería. Antes de meterse en una galería hay una cosa que les deslumbra, que es un húsar, que supongo que sería el equivalente de nuestros auxiliares de sala o de los vigilantes armados, que está al pie de la escalera y que les impresiona más probablemente de lo que les va a impresionar ningún cuadro. Y que tiene que ver pues, con el carácter de fortaleza del museo, de lugar no abierto a todo el mundo, de lugar de palacio, de la cultura, de los tesoros del arte. Dice entonces, fue con un gran respeto, caminando lo más suavemente posible, como entraron en la Galería Francesa. Entonces, sin detenerse, los ojos llenos del oro de los marcos siguieron la enfilad de los pequeños salones, mirando pasar las imágenes demasiado numerosas para que las pudieran ver bien. Hay dos características después del húsar que delatan lo imponente, lo palacial del museo, el oro y la enfilad, ¿no? Dos características de los palacios. Oro por todas partes, que en el Louvre efectivamente había y hay bastante, por ejemplo en la Galería de Apolo, donde van a recalar, el oro de los marcos y la enfilad. La enfilad, ¿sabéis qué es?
ese ritmo por el cual una sala se sucede a otra y a esta otra y a esta otra, y las puertas, digamos, quedan como una dentro de otra, encajadas, ¿no? en línea, y uno recorre el Louvre como recorre el Hermitage y puede ver en línea todas las aberturas de las puertas que conducen hasta el final de una galería, y cada una de ellas, cada uno de esos umbrales, es una sala distinta. El recorrido del Museo Clásico, ha dicho Rosalind Krauss, está dominado por ese concepto de la enfilade, de las salas en hilera. Lo más divertido es que ellos no pasan delante de las imágenes, ven pasar las imágenes. Hay una curiosa inversión de lo estático y de lo dinámico. En los museos las imágenes están quietas y nosotros nos movemos por delante, pero en el estado de sobrecogimiento, en el estado casi hipnótico en que se encuentra el grupo de Gervais, es como en un cine. Ellos ya han perdido como la conciencia de estar caminando y solo ven pasar las imágenes ante ellos. Son las imágenes las que pasan ante ellos. O sea, se ha invertido la actividad y la pasividad. Son las obras de arte las que tienen el papel dominante, el papel activo, y los espectadores son como puros objetos pasivos de ese desfile. ¡Qué de cuadros, sacre Dieu! Aquello no se acababa. Al final, Messier Madinier, bueno, esto es una ilustración de la novela de Solá, una ilustración de la época. Al final, Messier Madinier les detuvo bruscamente delante de la balsa de la Medusa y les explicó el tema. Todos se quedaron callados, inmóviles, como absortos, ¿no? Cuando se pusieron a andar de nuevo, Bosch resumió el sentimiento general. C'était tapé. C'était tapé es como, era guay, ¿no? Tapé es así muy común para muy bueno. En la galería de Apolo, el parqué, sobre todo, maravilló al grupo. Un parqué reluciente, claro como un espejo, donde los pies de las banquetas se reflejaban. Esta es una foto de la época y es una foto de ahora. De nuevo dice, Messier Madinier, dice, Mademoiselle Remanjou cerraba los ojos porque creía caminar sobre el agua. Messier Madinier quería mostrarles los dorados y las pinturas del techo, del plafón, pero eso le rompía el cuello y no distinguían nada. Ya empieza a dejarse sentir la fatiga del museo, ¿no? La famosa fatiga del museo, la inadaptación de los cuerpos a esta visita. Así llegan al Salón Carré. Madinier les introduce en el Sancta Sanctorum, en el Salón Carré del museo, que por entonces era el Sancta Sanctorum. Hoy el Sancta Sanctorum está en la Salle de Cétat, que es donde está Mona Lisa, porque Mona Lisa, bueno, en una época estuvo en el Salón Carré, no siempre, pero en una época sí, se ha trasladado a la Salle de Cétat porque es la única sala capaz de contener a la multitud que va a verla, ¿no? Pero entonces era el Salón Carré, que era como la tribuna de los Uffizi, lo mejor de lo mejor, la crème de la crème. Entonces, según una concepción, pues, que en el fondo es ahistórica, es puramente selectiva, cualitativa, se suponía que estaba reunido aquí lo mejor de las colecciones. Les hace Madinier, bueno, dice, con un gesto mandó parar en medio del Salón Carré. Allí no había más que obras de arte, murmuraba a media voz como en una iglesia. On fit le tour du salon, se hizo el tour del salón. Gervais preguntó el tema, aquí hay otra vista del Salón Carré en aquella época. Gervais preguntó el tema de las bodas de Caná. Era idiota que no escribieran los temas en los marcos. Eso es lo que piensa Gervais, ¿no? Es muy curioso porque hay dos bodas
en el recorrido. O sea que los cuadros hablan o reflejan la experiencia de los visitantes. Esto es uno de los recursos más interesantes que Solá introduce. Hay quien sostiene que toda la sucesión de los cuadros que van a ver es la historia en imágenes de la vida de Gervés, pero desde el final hacia el principio, invertida. La balsa de Medusa sería el final trágico de Gervés, que es como un naufragio en la vida, y pues iríamos retrogradándonos, aparecería Gervés con su hija, Naná, y aparecerían diferentes episodios. Pero vamos, sin ir tan lejos, yo creo que no es casualidad que haya dos bodas, la de Veronés y una de Rubens, la kermés o la boda campesina, que son celebraciones, o sea, estos vienen a celebrar al Louvre una boda y se encuentran su historia reflejada en los cuadros. Dice, Coupeau, el marido de Gervés, el novio, se paró delante de Mona Lisa, a la cual le encontró un parecido con una de sus tías. Bosch y Bibi Lagrillat bromeaban pícaramente, mostrándose de reojo las mujeres desnudas. Las ancas de Antíope, sobre todo, les causaron un arrebato. Y al mismo tiempo, la pareja Gaudron, el hombre con la boca abierta, estaban mudos de admiración, enternecidos y estúpidos delante de la Virgen de Murillo, la Inmaculada de Sul, que finalmente volvería a España en el 47, en el intercambio que Petén hizo con Franco, y que hoy está en el Prado, naturalmente. Entonces, las dos versiones, ¿no? el erotismo y la piedad religiosa. Los usos, digamos, extraartísticos del arte, el uso erotizante y el uso religioso, que son igualmente, digamos, como diría, profanatorios para un verdadero esteta, ¿no? El esteta rechazaría el uso pornográfico de Correggio o el uso de culto de Murillo. Lo que caracteriza al gusto popular es que no acierta con la autonomía de lo artístico, busca en el arte estos fines que para el esteta serían fines heterónomos, postizos. En realidad, aunque el tono de Solá sea satírico, en muchos momentos tenemos la sensación de que sus simpatías están con la grosería de los visitantes de la boda, que disfruta con esta profanación un poco torpe del grupo entrando en el Sancta Sanctorum, ¿no? Su caracterización satírica no es, yo creo, no es sarcástica, no es amarga, es más bien tierna. Bueno, Solá era alguien que no procedía de una familia, su padre era un ingeniero y él había vivido bien en su infancia y tal, era un hijo de la burguesía, pero sabéis que toda la retórica de Solá se basa un poco en entronizar al pueblo en la literatura y la Somoaga en particular, por ejemplo, el uso del lenguaje que hace, el uso del slang, del francés callejero, en toda esta descripción, incluso hay mucha lengua de la calle, pues, bueno, Solá era notoriamente conocido por eso, era como su marca como escritor. Entonces ahí tiene un doble filo la caracterización. Podemos mirar desde el museo con cierto desdén a ese grupo de intrusos que ha penetrado en él, o podemos mirar con admiración naif y no demasiado sutil al museo desde el punto de vista de los espectadores. Después de dar el paseo por el Salón Carré, ya estoy acabando, que además
Madinier les hace como dar otra vuelta, pues les dice, es que aquí están todas las obras importantes, tenéis que volver a verlo. Después el grupo se lanza por la larga galería, dice Solá, donde están las escuelas italianas y flamencas. Encore des tableaux, toujours des tableaux, o sea, más cuadros y más cuadros. Santos, hombres y mujeres, con figuras que no se comprendían, paisajes todos negros, animales vueltos amarillos, una desbandada de gentes y de cosas cuyos colores abigarrados comenzaba a causarles un gran dolor de cabeza. Por una parte, Solá se mete como en la piel de los visitantes y nos hace empezar a sentir su desconcierto, su cansancio. Madinier no hablaba más, no hablaba ya, y conducía lentamente al cortejo que le seguía en orden, todos con los cuellos vueltos y los ojos hacia arriba. Siglos de arte pasaban ante su ignorancia aturdida, la sequedad fina de los primitivos, los esplendores de los venecianos, la vida opulenta y bella de luz de los holandeses. Pero lo que más les interesaba eran los copistas, con sus caballetes instalados en medio de todo el mundo, pintando sin verse afectados. Ahora nos describe cómo ven al grupo de Gervais los del museo, el staff y los visitantes, el resto de los visitantes. Dice, poco a poco, sin embargo, el rumor se había ido propagando de que un cortejo de boda visitaba el Louvre. Los pintores acudían con la boca en una mueca de risa. Los curiosos se amontonaban de antemano sobre las banquetas para asistir cómodamente al desfile, mientras que los guardianes, con los labios fruncidos, soltaban frases ingeniosas. ¿Veis? La actitud sarcástica corresponde a los insiders, a los habituales, pero Solá no se identifica necesariamente con esa actitud. Dice, y la boda, el cortejo de boda, ya cansado, perdiendo su respeto, arrastraba los zapatos, taconeando sobre los parqués sonoros, con el sonido de un rebaño en desbandada, abandonado en medio de la limpieza desnuda y recogida de las salas. Y ya el último cuadro que nos va a enseñar Madinier y que os voy a enseñar. Madinier se cayó para crear un efecto. Fue derecho a la kermés de Rubens y allí, delante de ella, no dijo nada. Se contentó con indicar el cuadro con un vistazo pícaro. Las damas, cuando pusieron la nariz sobre el cuadro, emitieron grititos. Luego se volvían todas coloradas. Los hombres las sujetaban, bromeando y buscando los detalles guarros. Les détails orduriers, los ordures son las basuras. Mira, repetía Bosch, esto merece la pena. Aquí hay uno que vomita y otro que está meando, y mira aquel, y mira aquel. Pues sí que son limpios estos. Vámonos, pues, dijo Monsieur Madinier, arrebatado de su éxito. Ya no hay más que ver por este lado. La boda volvió sobre sus pasos y atravesaron el Salón Carré y luego pasan a otra sala y terminan perdiéndose. Y bueno, pues el final de la visita es una especie de errancia, de huida desconcertada, con todos estas gentes cada vez más cansadas, pero cada vez más angustiados, buscando la salida. Y el museo se presenta como un laberinto, no sé, tremendamente hostil, del que solo les saca. Vuelven a pasar por el Salón Carré, por la Galería Francesa, por la Galería Apolo, por los dibujos, por el Museo de la Marina. Se vuelven a encontrar las mismas salas una y otra vez sin encontrar la salida, hasta que ya gritan las voces poderosas de los guardianes: on ferme, se cierra. Ahí se acaba la visita.
Como contrapunto de ese relato de Solá, que yo creo que da mucho juego y tiene el interés de ser realmente la única visita de grupo contada en una novela importante en la época moderna, a un museo, me gustaría contar una historia que es también una historia de una visita de grupo, pero sus protagonistas tienen un rango muy distinto. En mayo de 1910, un príncipe chino, Tsai Tao, visitó oficialmente los Estados Unidos, aparentemente para organizar la colaboración militar. Entonces, bueno, en la noticia del New York Times, que está en Internet, se nos cuenta. Esto lo he encontrado porque para encajar, para identificar al protagonista de la historia que vamos a contar a continuación. Se nos cuenta cómo visita diferentes lugares en Nueva York, pasa revista a 3 compañías del escuadrón de tráfico y entonces se entera de que uno de los policías de Nueva York se ha caído del caballo y el príncipe imperial le envía a su médico personal, que viene allí, para que le trate, y al final el policía está bien y le agradece mucho al príncipe su atención. Y visitan el Metropolitan. El príncipe Tsai Tao visita el Metropolitan, y aquí solo se dice a su llegada al Metropolitan, el príncipe y su cortejo fueron recibidos por Edward Robinson, el acting director, o sea, el director interino. En ese momento estaba como asumiendo el cargo de un cargo en el que estaría hasta su muerte en 1931. En el Metropolitan los directores no se jubilaban, morían siempre en el puesto en aquella época. Y dice cómo le escoltan por la sección de la colección de Morgan de porcelanas chinas, una de las mejores del mundo, y luego la colección de Bishop de jades y la colección Henschel de arte decorativo. O sea, solo se habla de arte oriental, ¿no? Aparentemente le enseñaron las cosas chinas y japonesas y tal. Pero Edith Wharton, en sus memorias, Backward Glance, escritas, publicadas en 1934, cuenta una historia que es la que me condujo a esto y que os voy a leer y que es muy breve. El joven heredero de un imperio del lejano oriente, ella no lo identifica, que se encontraba en visita oficial a los Estados Unidos, fue llevado con su cortejo al Metropolitan Museum, donde Robinson, ya lo hemos visto, el acting director, y el equipo del museo le mostraron las galerías. Durante 2 mortales horas, Robinson condujo la pequeña procesión de una obra de arte a otra, deteniéndose ante cada una de ellas para dar las explicaciones necesarias al edecán, el único de los visitantes que hablaba inglés, quien las transmitía a su señor imperial. Durante toda la visita, el rostro de este último, del príncipe imperial, permaneció tan imperturbable como el rostro del emperador Constancio al entrar en Roma en la famosa descripción de Gibbon. El príncipe nunca hizo una pregunta, ni movió la cabeza a derecha o a izquierda, y este lento y terrible progreso a través de las interminables galerías estaba comenzando a atacar los nervios de Robinson cuando se detuvieron ante una bella obra maestra de la escultura del siglo XV, una Pietà o Deposición, con una figura particularmente conmovedora del Cristo muerto. Bueno, entre las innumerables piedades y deposiciones del Metropolitan, solo he encontrado una que fuera adquirida antes del año 10 y que tenga una cierta entidad, que es esta. Edith Wharton no la identifica. Aquí Su Alteza Imperial, o sea, imaginaos el cortejo después de esas 2 horas, se para por fin delante de la Pietà, y aquí por fin Su Alteza Imperial va a abrir la boca. Y el príncipe abrió los labios para preguntar, a través de su edecán, que actuaba de intérprete, qué representaba aquel grupo. Y Robinson se apresuró a explicar: es la figura de nuestro Dios muerto después de que sus enemigos lo crucificaran. El príncipe imperial escuchó a Robinson,
se quedó mirándole y estalló en una risa sonora y prolongada. Los sonidos de las carcajadas produjeron ecos siniestros a través de las galerías sobresaltadas del museo. Luego, los rasgos del príncipe recobraron su imperial rigidez y la melancólica procesión siguió avanzando a través de nuevas perspectivas de silencio. Ahí tenéis al pobre Robinson recién llegado a su cargo de... Yo esta es una experiencia con la que me identifico mucho, porque he tenido que enseñar el museo a toda clase de VIPs, y no digo que fueran tan raros como el príncipe imperial chino, pero bueno, gente que quería ver la colección en 20 minutos y cosas de esas. Ahí tenéis a Robinson y ahí tenéis la Piedad, muy emotiva, con efectivamente ese cuerpo muy deshecho, ¿no? Muy del Cristo muerto, que produjo las carcajadas del príncipe chino, que evidentemente no podía imaginar cómo este dios occidental podía ser tan patético de dejarse sacrificar y sus fervientes, sus fieles, perpetuar esa derrota, ¿no? ¿Qué tiene que ver el paseo de Robinson con el príncipe Tsai Tao con la escena de Solá en la que me he centrado más antes? Bueno, ambas representan polos opuestos, evidentemente, de la gama de las visitas posibles al museo, los unos en el extremo inferior de la escala social y este príncipe chino, pues evidentemente visita el museo como a solas, cuidado, como protagonista del recorrido, mereciendo todas las atenciones y todos los cuidados, tal. Pero en el fondo, tanto los compañeros de Gervais como el príncipe chino son outsiders, ¿no? Y de lo que quería hablar, ahora ya por fin llego a ello, es de esto. O sea, en el fondo yo creo que en el principio del problema de la educación en los museos hay un problema que no tiene nada que ver con la situación de la educación en general. Uno educa a los críos o a los jóvenes en el mundo real, rodeados de cosas de la vida que no producen en sí mismas necesariamente ni sorpresa, ni generan distancia, ni imponen un determinado poder sobre el que las contempla. Pero el museo se presenta, como es obvio, no estoy descubriendo nada, estoy diciendo lo de siempre, se presenta con todos esos atributos de la distancia, de la sacralidad, intimidatoria, ¿no? Educar en el museo significa, en primer lugar, afrontar el desafío de ese ser ajeno, de esa distancia, que en el fondo más o menos afecta a todo el mundo. En el caso de los amigos de Gervais y del príncipe chino, de una manera más extrema. Y la educación comienza con ese abismo, con esa distancia, pero la educación en el museo comienza con el asombro también. Y yo creo que lo maravilloso que hay en la experiencia de los amigos de Gervais y en la experiencia del príncipe chino es la enorme admiración o asombro o sorpresa, simplemente, que pueden experimentar ante cosas a las que los insiders no prestan atención en absoluto, porque las han visto 1000 veces y les parecen cosas completamente cotidianas, ¿no? Entonces, lo que es invisible para el visitante habitual o para el guardián de los museos se convierte en algo fuente de asombro, de admiración, de sorpresa o incluso de shock para el ajeno. Todo el esfuerzo de la educación en los museos yo creo que consiste en salvar ese gap entre
el que viene de fuera y el museo, pero preservando algo de esa maravillosa extrañeza que hay en nosotros la primera vez que visitamos un museo. Es decir, yo creo que a la educación le corresponde no domesticar del todo, no domesticar completamente esa extrañeza, la extrañeza de Gervais ante las bodas de Caná, diciendo, podían poner el tema en los marcos, que es algo por otra parte muy razonable, o la extrañeza de Tsai Tao riéndose de la pietad, de que un dios quede rebajado a esa condición. En esa extrañeza hay algo muy valioso que la educación en el museo debería poder preservar, ¿no? Aun salvando naturalmente los inconvenientes de la distancia. Bueno, como ya he estado hablando bastante, yo quiero contar, después de haber hablado así de literatura y del pasado histórico de los museos, quiero contar mi propia evolución, cómo ha ido de outsider a insider, de ser un visitante ocasional de los museos a trabajar dentro de un museo y a que, para bien y para mal, pues las cosas que pasan en los museos se te conviertan en habituales o en rutinarias incluso. Lo que yo creo que puedo aportaros sobre la educación en los museos es, en el fondo, la perspectiva del amateur, del que viene de fuera, porque tengo muy reciente todavía mi aclimatación y mi aprendizaje de lo que es la educación en los museos de la mano de Educatisen y de su equipo. Y mi experiencia puede servir, yo la contaría como 4 o 5 cosas que he aprendido al llegar al museo y a medida que a lo largo del tiempo he sido testigo, a veces participante ocasional, pero participante un poco tangencial de las actividades de Educatisen. La primera cosa que yo creo que me explicó Ana hace mucho tiempo y luego aprendí inmediatamente, pero que la mayor parte del público, que incluidos los medios, todavía no han aprendido, es que la educación en los museos no tiene que ver solo con los niños. Es muy curioso porque esto de la identificación de la educación con los niños supone una enorme baza para los departamentos de educación, porque se impregnan de una calidez sentimental tremendo. Llegan al museo los VIPs, ¿no? O los visitantes, por ejemplo, los representantes de las empresas patrocinadoras, y nos dicen, qué bonito es ver a los niños desfilar por el patio del museo. En realidad es un espectáculo un poco militar, el de los niños alineados y controlados, es un poco, pero esto conmueve a todo el mundo. Y eso es la educación. Para la mayor parte de la gente que visita ocasionalmente un museo, la educación en los museos son esos niños que vienen de los colegios con sus maestras, sus maestros, y recorren las salas, y son encantadores, muy tiernos, y están, además, sus instintos salvajes parecen apaciguados ahí, porque no hacen tropelías ni nada, ¿no? Y desfilan delante de los cuadros, parece mentira y tal, que no corran por el museo, tal. Entonces, hoy mismo, cuando me estaban entrevistando, enseguida me han preguntado por los niños. Y me han dado ganas de decirles lo que decía un ilustre predecesor mío, para chocarles a los de los medios. Los niños y los perros no pintan nada en el museo. Nuestro predecesor lo decía, bueno, para provocar, claro. La segunda cosa que aprendí es también una obviedad para todos vosotros, pero para el público externo no es tan fácil llegar a darse cuenta de eso. Educación en los museos no es solo información. Y una cosa que para mí ha llegado a ser más importante todavía. Yo venía de la docencia en la facultad. Educación en los museos
no es necesariamente enseñar historia del arte, ¿no? Hay muchas ocasiones en que se enseña la historia del arte y otras en que se utiliza la historia del arte como pasarela hacia otras cosas, ya lo sabéis, pero yo estoy tratando de recordaros el punto de vista del que viene de fuera. Entonces, hay una infinidad de posibilidades yo qué sé, de educación en valores, o los cuadros, como dice Tita siempre, cuando le preguntan, ¿qué es el Thyssen? Dice, el Thyssen es la historia del hombre. No sé a quién se lo ha oído, pero lo repite siempre, y bueno, tiene sentido, el Thyssen es la historia del hombre. Entonces eso va más allá del punto de vista reductivamente estético, del punto de vista de que lo estético es un ámbito autónomo y no queremos saber nada, en el fondo la religión es irrelevante, el erotismo es irrelevante, la vida social es irrelevante, todo este punto de vista restrictivo, que veíamos como Solá lo criticaba implícitamente. Yo creo que criticaba esa especie de pretensión de aislamiento, de sellar el ámbito de lo artístico estético frente a todas las demandas externas. Voy de lo más tonto a lo más complejo y de cómo fui, digamos, ganando insights nuevos, descubriendo cosas de la mano de Educatissen. El departamento educativo del museo no es una prótesis para visitantes inadaptados. Esto es más difícil de explicar, lo que quiero decir con esto, y se puede prestar a malentendidos, y me costó bastante más entenderlo. Cuando ya hube entendido que no era solo para niños y no era solo información, yo me hice la siguiente composición de lugar. Claro, los museos han estado diseñados, creados, concebidos para un espectador ideal, que era un varón de mediana edad, de clase media alta, formación superior universitaria y tal. Entonces, todos los que no reúnen estos requisitos necesitan prótesis, pobres, ¿no? Hombre, en el uso de prótesis no hay nada en sí mismo de humillante. Todos utilizamos prótesis, ¿no? El vestido es una prótesis, el calzado, los relojes, las gafas, los móviles, cada vez disponemos más. Hay toda una teoría prostética de la tecnología. McLuhan decía que los medios son extensiones del cuerpo humano y además los definía con relación a los miembros o los órganos del cuerpo humano. No es que haya algo indigno o humillante en el hecho de utilizar prótesis, pero este punto de vista que yo inicialmente tuve de el museo es así, está hecho para un tipo de visitante y los que no encajan en ese necesitan prótesis. Pues se me dio la vuelta en algún momento esa percepción. No es que haya visitantes que no encajan y entonces haya que, como en el hecho de Procusto, alargar las piernas o cortárselas para que quepan, sino que es el museo, naturalmente, el que se tiene que transformar. Si alguien necesitaría prótesis, sería el museo, no los visitantes, ¿no? Ese cambio de punto de vista es lo que me parece decisivo. Es el museo el que tiene que hacerse no solo versátil, sino metamórfico, tiene que volverse completamente plástico para adaptarse él a las demandas muy variadas de los visitantes, pero no solo por altruismo o porque esta sea una forma más elevada de cumplir su misión, sino porque en esa forma el museo se enriquecerá también, porque tener que adaptarse a públicos específicos y diversos lo enriquece a uno, ¿no? De la misma manera que, bueno, habréis hecho la experiencia en el trabajo de salas. Yo la única parte de enseñar en las galerías, la única parte del trabajo educativo que sí conozco en primera persona es que habré hecho como 2.500 visitas a los más diversos visitantes, ¿no? Y claro, cuando ya has hecho 700,
ya conoces a los visitantes, sabes lo que van a rendir en los primeros 3 minutos y sabes cómo tienes que modular el discurso, lo que habréis hecho montones de veces, dependiendo del grupo. A veces lo sabes de antemano, pero a veces es sobre la marcha. Yo recuerdo una... con los políticos es fabuloso, porque a veces hay políticos muy listos, ¿no? Yo, por ejemplo, con Elena Salgado era una... Independientemente de su adscripción de partido, Elena Salgado era una visitante de museo extraordinariamente inteligente, no porque supiera mucho historia del arte, sino porque era muy perceptiva y te decía, ah, esto tiene que ver con aquello, no sé qué tal. Y en cambio, pues en la exposición de Antonio López, por ejemplo, tuve una visita de una autoridad de Madrid el nivel de una explicación de Antonio López os podéis imaginar que no es Kant y Hegel, es la terraza de Tomelloso, el no sé qué, pero al acabar la primera sala dije, bueno, tengo que bajar a cero, o sea, porque no hay modo de construir nada con esto, ¿no? Entonces, eso, no hay nada con lo que aprenda uno más que con esto, que con la necesidad de verse, o sea, todo sería muy fácil, pero en el fondo muy aburrido si solo tuviéramos una clase de visitantes estándar, por ejemplo, a los alumnos de facultad, que era lo que yo estaba acostumbrado en los años de la facultad, que con los alumnos de la facultad uno controla muy bien cuál es el nivel que tienen un nivel estandarizado, conocen determinadas referencias, la diversidad salvaje del público que afrontamos en los museos y la diversidad de los grupos específicos es un desafío que solo puede enriquecer al propio museo y a su personal. Eso nos conduce a que bueno, la educación, el flujo del aprendizaje no corre en una sola dirección, cosa que ya a estas alturas será más que obvio, ¿no? No solo de arriba abajo, sino también de abajo arriba, o sea, bueno, esto es una aplicación del principio general por el cual el modo más eficiente de aprender es tratando de enseñar algo, ¿no? Eso lo sabe cualquiera. La manera en que uno se aclara mejor las ideas es tratando de explicárselas a otro, la manera en que uno memoriza mejor, retiene mejor las cosas a largo plazo, es contándolas, ¿no? Yo, por ejemplo, con el museo me obligo a dar charlas sobre las obras de la colección regularmente, porque una cosa es que leas y mires cosas y tal, pero muchas de esas cosas no las retienes, no se fijan, si no te ves obligado a ponerlas en orden, a explicarlas, a veces a hacer explicaciones más accesibles de las que se encuentran en los libros de historia del arte, etc. Y un poco un corolario de esto. Yo pensaba en la educación, y mucha gente piensa en la educación como un canal. Como un canal por el que fluye la sabiduría de aquí a allá, por el que fluye lo que sea, los valores o lo que sea de aquí a allá. La concepción de la educación en los museos como divulgación corresponde a eso. O sea, el educador se hace dueño de un tesoro, de una sabiduría que está en los libros, en los catálogos, en las exposiciones que ha visto, en las películas, en tal, y lo simplifica, lo resume, lo elabora con storytelling, no sé qué, y lo sirve. Y hay mucho de eso en el trabajo cotidiano de educación, claro está. Pero globalmente, concebir la educación simplemente como un canal por el que se transmite un contenido predefinido, un contenido predeterminado, me parece erróneo. Y bueno, quiero terminar diciendo que en la particular coyuntura en la que estamos en los museos, los departamentos de educación tienen una responsabilidad que va más allá de esta labor, de su labor, ¿cómo diría?, sectorial, de su labor especial, especializada. Estamos en un momento de crisis coyuntural, de crisis provocada en los museos por la crisis económica, por la
caída de los visitantes, por la caída de los patrocinadores, por la caída de los eventos corporativos, por la caída de las ventas en la tienda y, adicionalmente, a veces por la caída, por los recortes presupuestarios de las administraciones. Pero estamos probablemente en un momento también, en un momento de cambio, de más largo ciclo, de cambio estructural sobre la inserción de los museos en la sociedad. Hemos vivido, quizá fuera de España hayan sido 3 décadas, quizá en España pueden haber sido 25 años o 20 años, de pura edad de oro de los museos, ¿no? En España se puede datar con la exposición Velázquez, el principio de esa edad de oro, y esa edad de oro yo la declaro oficialmente clausurada. Se ha terminado. No solo por razones, por la coyuntura de la crisis económica, sino porque yo creo que el modelo de las grandes exposiciones, de las blockbuster, y yo he sido el mayor defensor de esto, el modelo de las blockbuster y de la perpetua expansión presupuestaria, espacial, en número de visitantes, ha tocado techo y no se puede seguir más allá. Y además el modelo ha creado un efecto perverso, ha habituado a nuestros patronos, al Estado en primer lugar, y subsidiariamente a fundaciones y entidades patrocinadoras diversas, les ha acostumbrado a una expectativa de éxito comercial, en primer lugar, de los museos abrumador, y les ha acostumbrado a una perspectiva de autofinanciación de los museos que probablemente no se podrán verificar de nuevo, que no serán, no creo que, por lo menos en la próxima década, no serán realizables, no serán viables. Entonces, en estas circunstancias, yo creo que nos quedan abiertas 2 vías. Hay 2 vías abiertas para afrontar ese cambio de ciclo. Una vía es el insistir redoblando los esfuerzos en un modelo comercial que a mi modo de ver ha entrado en crisis irreversible. Reforzar la inversión en marketing, en know-how en marketing, redoblar las campañas de marketing, la publicidad, pero también construir, bueno, pues las redes con los touroperadores. Por ejemplo, ahora hay una fórmula que se está extendiendo, bueno, hay varias fórmulas comerciales que se están extendiendo por todo el mundo, que están muy extendidas ya por todo el mundo. Por una parte, la alianza con los touroperadores, y nuestro museo está también en esa aventura. Ahora estoy hablando con distancia crítica respecto a ello, pero nuestro museo está en esa aventura. Entre otras cosas, yo no decido sobre eso, ¿no? Hay un director gerente y hay una estrategia del museo como empresa que no me corresponde enteramente a mí determinar. Pues los museos se han embarcado en la alianza con los touroperadores, que consiste en ofrecer a los touroperadores ventajas por traer a sus huestes al museo. Eso funciona en algunos sitios, en otros no. No sé si puede funcionar ilimitadamente y no sé si merece la pena. Los museos en algunos casos siguen embarcados en la política de exposiciones con una inversión masiva de recursos, exposiciones de grandes nombres que atraigan a 200, 300, 400.000 visitantes, las grandes blockbusters. Y los museos, en fin, en esta estrategia de redoblar los esfuerzos de marketing, envían sus colecciones a itinerar por el mundo. Esto es una cosa que nosotros no hacemos, fundamentalmente porque nuestro patronato no quiere. Los museos hoy extraen cada vez más recursos de estos viajes comerciales de sus colecciones, itinerancias de
2, 3, 4, a veces más sedes por todo el mundo, ¿no? Itinerancias que repercuten negativamente sobre la actividad tradicional de los museos y fuerzan a los museos que todavía no habían entrado en el mercado a ir al mercado, puesto que gratis ya cada vez es más difícil conseguir préstamos gratis, si no pagas por una exposición itinerante de tal. Entonces, esa es la vía del marketing, redoblar los esfuerzos, perfeccionar los planes estratégicos, los planes de negocio, invertir más en los equipos y tal. Yo creo que por ese camino se podrá quizá alcanzar una mejora marginal de los resultados, pero el modelo como tal creo que está agotado. Y creo que la salida, en lugar de concentrarnos en el marketing, la salida consiste en devolver al museo a su misión originaria y a los departamentos de educación, que son los custodios de esa misión, porque los museos desde la Ilustración han sido grandes instituciones educativas, como tales han sido concebidas. Al principio los museos se entendía que existían para educar a los artistas, para formar a los artistas. La noción de que existía para formar al público en general es un poco, al principio, secundaria y solo se iría generalizando a lo largo del siglo XIX. Pero educativos siempre han sido considerados los museos, ¿no? Bueno, pues debemos volver a esa misión originaria. De manera que yo creo que la función de los departamentos de educación ahora, la responsabilidad de los departamentos de educación es muy grande porque no solo tienen que cumplir sus tareas, sino que tienen que servir un poco como la maqueta, como el modelo de lo que el museo en conjunto puede aspirar a ser en el futuro. Y eso, cuando hablo de eso, no estoy hablando de bellos ideales o de bellas aspiraciones, estoy hablando de cosas muy concretas. Estoy hablando, por ejemplo, del vínculo con el usuario, ¿no? Una obsesión de los... Mirad, lo que os quiero decir es que la educación puede resolver los problemas que el marketing no termina de resolver, que el marketing se plantea y no termina de resolver. Un problema, por ejemplo, que en el marketing se plantea constantemente es la fidelización, ¿no? ¿Cómo consigo que la relación del usuario, del visitante, del cliente, como se le llama ahora, con el museo, no sea ocasional, no sea una vez, no sea una cosa de una noche, sino que se convierta en una especie de cosa de amistad o de cosa conyugal, de cosa continuada, sostenida a lo largo del tiempo, no necesariamente todas las semanas, pero, en fin, con una continuidad. En marketing hay toda una batería de recursos para fidelizar. Y lo que pienso es que no funcionan. Un chascarrillo. Nosotros tenemos una tarjeta amiga. Bueno, te haces amigo del Thyssen. Los amigos del Thyssen, a diferencia de lo que pasa con otros museos, sabéis que no es una asociación independiente, es una rama de nuestra propia organización. Entonces es un tentáculo con el que se trata de agarrar a la gente como sea. Y la verdad es que inicialmente uno se imagina que los amigos del Thyssen son como una asociación de estas tejanas millonarias que quieren desinteresadamente apoyar a la causa del arte. Pero en realidad no se parece nada a eso. Es como la tarjeta VIPS. O sea, la gente calcula y dice, ¿me compensa por lo que pago de la tarjeta lo que recibo? Sí. Bueno, pues me saco la tarjeta. Y había una asociación cultural en Madrid, de cuyo nombre no quiero acordarme, que llegaban tan lejos en su cálculo mercenario, que cuando un año veían que había 2 exposiciones que les gustaban, pues se sacaban la tarjeta. Y cuando ya pasaban unos meses y veían que las 2 exposiciones siguientes no les interesaban, se borraban de amigas del Thyssen. O sea que lo utilizaban exactamente, bueno, pues en función de su rendimiento, de su utilidad económica.
el modo de fidelizar no puede ser exclusivamente comercial, porque, es decir, la vinculación puramente económica, la ventaja económica que obtiene el usuario, a veces puede ayudar, pero siempre es muy frágil. En el momento en el que Mapfre abra al lado 2 exposiciones gratis, se van a ir a Mapfre, obviamente. Claro, competimos en una situación de desventaja respecto a fundaciones, yo siempre me quejo de esto, ¿no? Fundaciones muy bien dotadas presupuestariamente, que no tienen que mantener una colección súper deficitaria, que no tienen que gastarse 5 millones de euros en mantener una colección visitada por 700 personas al día, etcétera, ¿no? Entonces, competimos en esa situación. El marketing, bueno, pues puede ayudar, pero no va a cambiar lo que somos, ni va a construir una relación con el público distinta. Entonces, ¿qué vías hay para fidelizar? Bueno, pues la construcción de comunidades, la creación de vínculos de otro tipo, de vínculos estables, que son vínculos de colaboración, pero son vínculos afectivos también, como hay tantos modelos de actividad en Educatizen que se basan en esa creación de redes, musaraña, muchísimas actividades, las actividades de acción social, por ejemplo, en la que se colabora con toda clase de asociaciones que trabajan con personas en riesgo de exclusión o que trabajan con personas con diversidad funcional o con inmigrantes o con lo que sea. Crear comunidades, ¿no? Entonces, la ciudad, por ejemplo, tiene un valor para el marketing, es un valor de marketing, indudable, porque como elemento de atracción de los turistas y tal. Pero la ciudad, en la que está inscrito el museo, tiene otro valor desde el punto de vista de la educación y de esta acción social integradora. Yo creo que consumido, agotado el tiempo de ese museo en el que yo me he sentido completamente comprometido, el museo de las grandes cifras y del gran éxito comercial, la única perspectiva razonable que queda abierta a los museos es la de esta. El futuro de los museos es la educación. Gracias.